Hola, bienvenida a este nuevo espacio online, video podcast que comenzamos con este capítulo en el que me interesa abrir la conversación sobre la espiritualidad de las mujeres. Y como primer tópico vamos a profundizar justamente en eso. ¿Qué significa espiritual o ser espiritual? ¿Y por qué hace falta una espiritualidad de mujer? Las definiciones más tradicionales de espiritualidad nos hablan de la búsqueda de conexión con lo divino, con lo superior e incluso con Dios, si eso está dentro de las creencias de la persona. Espiritualidad es un concepto amplio, pero que generalmente está asociado a las religiones y también a distintas corrientes filosóficas antiguas y contemporáneas. Espiritualidad también se puede referir al trabajo interior, lo que hacemos para nosotras mismas. Entonces también es muchas veces sinónimo de autoconocimiento, de presencia en nuestro espacio interno, de desarrollo, ¿no?, de prácticas o recursos que nos permiten ser espirituales o cultivar esa espiritualidad. Desde esa consideración comprendemos que la espiritualidad es algo activo, es algo que se hace, hacemos espiritualidad. Eso es muy amplio y nos lleva a convertir lo espiritual en un adjetivo que de repente puede también ser excluyente, segregar, generar exigencias, condicionar. Cuando nos adherimos la etiqueta de ser espirituales, comenzamos automáticamente a demandarnos ese requisito, cumplir con ese requisito en nuestras formas cotidianas y no tan cotidianas. Y eso, por supuesto, lo hacemos desde la subjetividad del ego, desde la mente identificada con una cierta espiritualidad sobre la cual la mayoría de las veces no tenemos tan claro qué significa en lo profundo. Entonces, desde no sabemos muy bien dónde, nuestro ego, nuestra mente identificada comienza a decidir qué es espiritual y qué no es espiritual. Y entonces ahí, paradójicamente, nos distanciamos del camino espiritual verdadero. Brené Brown define la espiritualidad de la siguiente manera. Espiritualidad es reconocer y celebrar que todos estamos inevitablemente conectados entre nosotros por un poder mayor a todos nosotros. Y que nuestra conexión con ese poder se basa en amor y compasión. Practicar la espiritualidad trae un sentido de perspectiva, significado y propósito a nuestras vidas. Para algunas personas, ese poder superior a nosotros es Dios. Y para otros es ir a pescar. Algunos recuerdan nuestra conexión inevitable desde la fe y otros por las expresiones de humanidad compartida. Esta es una definición muy interesante que nos da mucho material, ¿no? Hay un poder que estamos buscando comprender, conectar de manera más tangible, que nos une entre nosotros y con algo desconocido. Ahora, ese poder puede ser Dios o un elemento que consideramos superior o también una actividad cotidiana, como dice este ejemplo, ir a pescar o salir a caminar a la naturaleza o simplemente lavar los platos, como diría el Buda, o es una forma común de hablar en el budismo sobre las acciones cotidianas. Lavar los platos es espiritualidad. Esta definición también nos dice que la espiritualidad nos trae un sentido de perspectiva y de significado a nuestras vidas. Por eso la búsqueda de espiritualidad es un camino o es una intención fundamental en las personas. Y nos encontramos otra vez con la palabra practicar. La espiritualidad se crea, se cultiva, se sostiene, pero depende de cada persona encontrar la forma. Entonces son acciones espirituales las que crean nuestra espiritualidad. Cuando asociamos esa espiritualidad a la perfección, a la exigencia,
a una sola forma posible de encontrar esa espiritualidad o esa expresión espiritual, todo lo demás se vuelve no espiritual. Hay identificaciones y condicionamientos que definitivamente no tienen relación con el amor y la compasión, que es esa energía fundamental que nos conecta entre todos. ¿Por qué plantearnos esta tarea de crear una espiritualidad de mujeres? Como la espiritualidad ha estado asociada a la religión por milenios, fácilmente podemos ver cómo las religiones monoteístas tradicionales conllevan exigencias y condiciones para las mujeres en esos caminos. No hay posibilidad de una expresión espiritual completa en las mujeres dentro de esos contextos. Hay muchas restricciones y formas específicas que nos limitan, nos silencian, nos tenemos que acomodar a esas formas de espiritualidad. Esto también sucede en las culturas orientales. El patriarcado como lógica, como energía, como conductas, como sistema filosófico, religioso y de toda índole, institucional, por supuesto está impregnado en la totalidad del mundo y hace milenios. Entonces, en las culturas orientales y en las prácticas filosóficas orientales también nos vamos a encontrar con una necesidad de recrear esos espacios espirituales hacia las mujeres. No significa que haya que denostar o rechazar o destruir, abandonar. No me gustan esas palabras de violencia. Me parece más interesante tomar o justamente ser conscientes de lo que ya hemos tomado, contrastarlo desde nuestro corazón, desde nuestro propio sentido interior, que eso nos lleve al espacio de conciencia, de revisión amorosa, que nos permite recrear, nos permite adaptar a las realidades personales, a las realidades colectivas de las mujeres y progresivamente ir armando nuevas versiones de espiritualidad en donde las mujeres podamos manifestarnos completamente en esos espacios, sin condiciones, sin limitantes y sin tener que reajustarnos a esas pautas de exigencia espiritual que, como ya dije anteriormente, nos aleja de la verdadera espiritualidad. Me parece interesante proponernos las mujeres observar y considerar las prácticas espirituales y cómo se corresponden con nuestras realidades personales y también colectivas. Desde lo corporal, desde lo emocional, lo mental, las creencias, lo energético. El cuerpo femenino, en primer lugar, es diferente en algunos aspectos, pelvis, útero, por supuesto, y eso nos lleva a un trabajo corporal distinto al de los hombres, a tener también procesos adaptativos corporales diferentes que las mujeres podemos considerar por nosotras mismas y crear y profundizar en prácticas corporales, somáticas, espirituales que sean para nosotras. Por supuesto, también en los espacios emocionales de las mujeres encontramos diferencias. Podemos sentir las mismas emociones, pero tal vez sus raíces, sus orígenes son diferentes. Por ejemplo, el miedo en las mujeres, la sensación de huida, la frustración, la decepción, tienen mucha relación con los espacios creativos internos a nivel de chakras, a nivel de energías, a nivel de útero, que pueden estar bloqueados o condicionados en las vivencias personales. Entonces, esas emociones que emergen son propias de las mujeres, tienen formas propias de las mujeres. Lo mismo pasa con las desarmonías energéticas, las desarmonías hormonales también, ¿no es cierto? Tienen correlatos con vivencias, traumas y registros, tal vez incluso ancestrales, transgeneracionales, que son distintos en los hombres. ¿Cómo nos orientamos en este camino de creación de espiritualidad de mujeres? Lo más complejo del patriarcado
es que nunca sabemos cuán profundo ha calado, ha penetrado en los espacios. Sean instituciones, sean filosofías, sean dogmas, sean sistemas, sean prácticas. Realmente no sabemos cuánto patriarcado puede haber ahí, pero sobre todo cuánto patriarcado puede haber adentro nuestro, en nuestro espacio de no conciencia. Es imposible erradicar, suena mucho imposible, pero es bastante difícil erradicar todo registro de patriarcado de nuestro espacio interno. Tampoco creo que sea un objetivo real, porque comprendemos que la vida es un movimiento espiralado, ¿no? Que siempre nos permite encontrar nuevos matices, tonalidades e intensidades de vivencias previas. Entonces vamos a seguir descubriendo matices de patriarcado en nuestra lógica interior hasta el día que nos vayamos de este mundo. Con lo cual no es la intención obsesionarnos con limpiar absolutamente todo lo que podamos tener introyectado de lógica patriarcal en cada una de nosotras, sino tener como una lupa presente en ese sentido. Hacernos esta pregunta cada tanto. Esto que estoy haciendo, esta práctica, esta espiritualidad, esta acción que me tiene que llevar a autoconocimiento, a conexión, al amor, a la compasión, ¿no? ¿Lo estoy haciendo desde dónde? ¿Cómo lo estoy sosteniendo? ¿Cuánto condicionamiento me estoy imponiendo para lograr esta espiritualidad? ¿Cuánto estoy tratando de encajarme en esa espiritualidad? ¿Y cuánto me estoy permitiendo fluir con lo que mi espacio interno me está mostrando como camino? No es una pregunta con intención crítica, ni de autojuicio, ni de restricción, sino todo lo contrario. Es una pregunta que nos tiene que abrir la autoobservación, llevarnos a considerarnos, a respetarnos de manera fluida, distinto a las reglas, distinto al dogma, distinto a la norma, a la técnica que nos han dado como enseñanza. Entonces, animarnos, en definitiva, a crear esa espiritualidad con lo que vamos sintiendo. Y ese es un gran desafío, porque esa valentía, ese coraje hacia lo creativo desde mi referencia interna es también un espacio dificultoso para las mujeres y que probablemente más adelante en este proyecto de espiritualidad de mujer lo abarquemos en profundidad. El coraje de la autorreferenciación.